Hola a todos. Bueno, estamos una vez más con otro programa de Bucle, como siempre, con un invitado muy especial para nosotros, un investigador también muy activo. Él es Rodrigo Aguilera Hunt. Y bueno, él es psicólogo, psicoanalista, tiene su práctica clínica en Chile. Actualmente sus ejes de investigación son el psicoanálisis de Lacan y la filosofía política. Y pues bueno, estamos muy contentos de tenerlo aquí en Bucle, porque nos viene a hablar de un tema muy interesante que nunca deja de estar como acabado, ¿no? Es un tema polémico, es un tema siempre para pensar, es un tema que posiciona el lugar del analista, la intervención, y bueno, este tema es epistemologías del cuerpo. Bienvenido, Rodrigo, gracias por estar aquí. Gracias, Zaira. Buen día para allá. Hola, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todas y a todos. Gracias, Zaira. Estimado Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Bucle. Por fin estamos juntos grabando con un tema, me parece, medular, transversal. Zaira más o menos adelantaba ahí el horizonte, pero sí me parece que es un tema donde las psicologías y sobre todo el psicoanálisis siempre están diciendo algo, ¿no? Del cuerpo. Hay ya, digamos, índices rectores teóricos de concebir el cuerpo en psicoanálisis. Digamos, a veces hay cierta condescendencia entre los que trabajamos en psicoanálisis sobre qué es el cuerpo, pero siempre hay, digamos, ciertas divergencias, de lo cual siempre vale la pena discutir. Y hemos dicho un montón de veces que Bucle es ese espacio para discutir, ¿no? Para poder interlocutar, para discutir. Entonces, bueno, para mí y para Zaira es un honor que estés acá con nosotros desde Chile. Y bueno, yo quiero arrancar con una pregunta básica, general, pero que nos va a dar como bastantes aristas como para empezar a dialogar, a trabajar. Y sería, ¿con qué cuerpo trabaja el psicoanálisis? De manera, yo sé que a lo mejor tú harás ahí un recorrido de lo general o particular, estoy seguro, por tu forma de investigar, que es muy agradable. Pero sí plantear esta primera pregunta como ¿con qué cuerpo? ¿No? Y uno puede hablar de cuerpos teóricos, cuerpos de carne, pero ¿de qué cuerpo está hecho el psicoanálisis y con qué cuerpo se trabaja? Bien. Bueno, Alan, Zaira, y a todos quienes nos escuchen, reiterar mi gratitud, ahora pública, digamos, de estar acá. La verdad es que es un honor porque es un espacio que aprecio mucho, el espacio de Bucle, muy interesante. Quienes han estado aquí previo a mí son para mí grandes teóricos y teóricas, así que ser parte de esta construcción me honra sinceramente. Bueno, entremos en materia, ¿no? Cuando uno dice materia piensa en sustancia, ¿no? Nosotros pensamos más en asunto. ¿De qué materia está hecho el cuerpo? ¿De qué materialidad sería, ¿no? Cuando uno pregunta qué es el cuerpo o con qué cuerpo trabaja el psicoanálisis, inmediatamente se viene a la mente cierta idea de sustancia. Y nosotros, herederos de la modernidad occidental, solemos pensarlo como sustancia extensa, cartesiana. Es decir, el cuerpo máquina, el cuerpo tridimensional, el cuerpo que estudiaría la medicina o la biología, como hecho de carne, como sustancia viva, que ocupa un espacio en la realidad. ¿Sí? En psicoanálisis nosotros no desmentimos la existencia o la dignidad de esa conceptualización del cuerpo, pero evidentemente, sea cual sea la escuela de psicoanálisis con la que se trabaje, que ya veremos que hay una gran heterogeneidad de escuelas en psicoanálisis y de formas de entrar a esta pregunta del cuerpo, Alan, yo diría que todas compartirían que hay una noción de cuerpo y de corporalidad, corporalidad entendiendo que ahí aparece la idea más de verbo que de sustancia, más de un devenir, más de un acontecimiento corporal, que trascendería a la lógica estricta del cuerpo máquina cartesiano. ¿Sí?
y del cuerpo que respondería a los procesos físico-químicos, digamos, ¿no? Estudiados en lo que hoy podríamos llamar la neurofisiología. El punto inaugural, si ustedes quieren, de la investigación psicoanalítica no es otra cosa que el cuerpo histérico, que el cuerpo que hacía síntomas allí donde la medicina no tuvo respuesta, allí donde la anatomopatología no podía dar cuenta de una lesión, no podía dar cuenta de un sufrimiento, no podía dar cuenta de una parálisis, de una ceguera histérica. No sé si ustedes se acuerdan los primeros historiales clínicos de ese Freud en los albores del siglo XX, digamos, ¿no? Encontrándose con fenómenos en un cuerpo que sufría de estos acontecimientos que nosotros después llamaríamos síntomas neuróticos, pero que la medicina no encontraba respuesta. Y me parece que este es un punto muy importante siempre a retornar, quienes estudiamos psicoanálisis, por lo siguiente. A mí me interesa el debate epistemológico, es decir, cómo llegamos a acceder a un cierto saber, qué metodologías de investigación utilizamos para construir esos saberes, qué regímenes de verificación de nuestras hipótesis y nuestras conjeturas utilizamos para decir esto es un cuerpo, esto es un síntoma, etc., ¿no? Y a mí me parece que justamente, y en esto hago un saludo especial a la investigación de Bruno Bonoris, que estuvo justo antes de mí en el bucle, cuando él trabaja un capítulo dentro de su libro, se llama El nacimiento del cuerpo histérico, si mal no recuerdo, pero sí estoy seguro que trabaja este asunto de cómo el síntoma histérico de aquella época volvía a traer una verdad forcluida de la ciencia. Es decir, hay un saber médico que tiene todo un dispositivo de saber poder, diríamos con Foucault, que se verifica insuficiente para dar cuenta de un síntoma. Y por lo tanto el cuerpo histérico traería una verdad que fisura ese saber. Es una interpelación a ese saber. En ese sentido es un problema político también, ¿no? De cómo un cuerpo da cuenta de la fisura de una cierta nomenclatura de conocimiento, por caso la medicina decimonónica, la psiquiatría en particular. Entonces, el nacimiento del cuerpo teórico del psicoanálisis es indisociable de la invención del concepto de cuerpo histérico. Luego Freud va a trabajar esto como cuerpo representacional, cuerpo psíquico, cuerpo ligado a la metapsicología, en fin, ¿no? Y ahí comienza la investigación psicoanalítica. Mi tesis sería que todos los desarrollos en psicoanálisis de algún modo dialogan con ese momento freudiano. Toman posición de lectura respecto de qué cuerpo se trató allí y qué posibles desarrollos se pueden hacer a partir de eso. Freud mismo tuvo algunas conjeturas distintas respecto de las neurosis, digamos, de defensa versus las neurosis actuales, donde podían haber síntomas corporales pero que no respondían a complejos infantiles, sino que respondían a la vida actual sexual de la persona, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes el coitus interruptus y todas estas prácticas que luego va a tomar Wilhelm Reich también en la idea como más físico-energética del cuerpo? Como el cuerpo haría síntoma allí donde la descarga en un sentido casi fisiológico, diría yo, generaría un malestar, pero que no es psicógeno. Entonces, si se fijan, ahí ya surge una deriva distinta que acerca mucho más a la noción, nuevamente, de la medicina, digamos, ¿no? De la medicina funcional. Pero en el otro extremo de aquella nomenclatura más físico-energética, de pulsión, de cuerpo, estaría, por ejemplo, un Lacan, que liga la idea de cuerpo a discurso, que liga la idea de cuerpo al materialismo, ¿no? Al materialismo de la letra. Entonces, un poco cerrando esta primera gran introducción, yo lo que vengo pensando como epistemologías del cuerpo en psicoanálisis sería intentar generar un mapa que, les pido perdón si no es del todo exacto porque es una construcción transitoria, es algo que vengo pensando, respecto de que habría que poder pensar el mapa de la aproximación del psicoanálisis al cuerpo bajo tres grandes conceptualizaciones. Es lo que podríamos llamar con Descartes
con Descartes, no sé cómo quieran llamarle, al tío René, maestro de la modernidad del siglo XVII, lo podríamos llamar sustancia cogitans, sustancia pensante, inmaterial, sustancia extensa, que es el cuerpo médico, digamos, ¿no? El cuerpo imaginario, también diríamos con Lacan, y el cuerpo como fenómeno discursivo. ¿Mm? Y es lo que allí Lacan introduciría como una tercera sustancia, que no es ni pensante ni extensa, sino que es sustancia gozante. ¿Mm? A la luz de estas tres sustancias van a haber en psicoanálisis aproximaciones dualistas, aproximaciones monistas y aproximaciones que consideren, en particular Lacan, una tercera sustancia. Perdón, ¿no? Yo bajo ese gran paradigma diría que la psique, es decir, la sustancia pensante, va a ser investigada por Freud a través de una disciplina particular, que es la que, a mi entender, funda el psicoanálisis, que llamaríamos metapsicología. Es decir, que el cuerpo es una suerte de teatro de representaciones y afectos que no están ya en la sustancia viva, que el psiquiatra o el anatomopatólogo no las va a encontrar, sino que serían instancias tópicas. Ahí aparece la idea de aparato psíquico y aparece la idea de metapsicología. La segunda sustancia sigue siendo investigada hasta el día de hoy por la biología, por la medicina, por la neurofisiología y por lo que conoceríamos como las neurociencias, un paradigma absolutamente vigente, ¿no?, en las sociedades capitalistas contemporáneas de Occidente. Y la tercera sustancia, la sustancia gozante, hay que aproximarse a ella con metodologías de investigación distintas a las dos anteriores, que serían, a mi entender, la lingüistería, la lingüística propia de Lacan, y la topología. Este estudio del tiempo-espacio, particularmente del espacio, que no es euclidiano, sino que es bidimensional, insustancial, etc. Entonces, a mi entender, uno puede ingresar a los conceptos de síntoma, de cuerpo, incluso de dirección de la cura en distintas escuelas de psicoanálisis, a la luz de cómo se concibe la existencia o no de estas tres sustancias y cómo dialogarían entre sí o se anudarían, para decirlo con Lacan, entre sí. Y allí yo tengo la tesis de que hay aproximaciones dualistas separatistas o excluyentes, es decir, una cosa es cuerpo, otra cosa es alma o psique, otras que tienden a la integración de esas dos sustancias, otras que consideran esta tercera sustancia, y a partir de allí voy armando configuraciones y ciertas cartografías que me permiten hablar de Winnicott, Bion, Melanie Klein, Lacan, Freud, y bueno, eso me está llevando, digamos, un buen pasaje a la investigación, que la verdad creo que podría estar toda la vida y no llegar a un puerto definitivo, pero me parece un mapa interesante que es un poco el que quiero presentarles hoy día. Genial, genial, maravilloso. Tú dices algo muy importante que voy a empezar como a retomar, porque me parece que dijiste hasta palabras llave, palabras clave. Hablabas de materialidad, de verbo, de veridicción, ¿no? Luego me vino el nacimiento de la biopolítica con Foucault, la subversión, el invento. Yo quería hacer esta pregunta porque me parece que es parte de la cartografía que tú estás llevando a cabo de manera epistemológica, y tendría que ver con algo que es muy general también, pero me parece que también nos da bastante para seguir como anudando, tejiendo. Y sería, ¿en qué parte de esto que tú llamas la invención freudiana, ¿sí? D. Huberman también habla de la invención de la histeria, digamos, en qué manera la invención freudiana de pensar el síntoma de una manera sigue coaccionando nuestra posición, porque algo que tú también decías cuando hablabas de epistemología y de psicoanálisis, que a mí me parece una palabra bien importante en la investigación actual, es la posición, ¿no? La forma de posicionarnos. El psicoanálisis es una posición frente a algo, frente al sufrimiento, frente a lo que nos viene, frente a la forma de vivir. Es una posición al final. Entonces, ¿de qué manera Freud sigue jugando? Porque claro que sigue jugando,
pero ¿de qué manera seguimos jugando con eso que Freud introdujo, que es la invención freudiana, y de la cual me parece que hay un eje rector donde ya no se puede desligar? Es decir, hay un momento donde nosotros podemos decir esto, el psicoanálisis no es sin esto. Y yo identifico, por ejemplo, un estadio prepsicoanalítico de 1893, 1902. Esos momentos me parece que son índices rectores políticos del psicoanálisis. Uno no puede deshacerse de ellos porque se acaba la obra, ¿no? Es decir, que es todo esto que tú decías, ¿no? ¿De qué manera cuando tú brincas a Lacan y hablas de Klein, de algunos postfreudianos importantes, de qué manera, por ejemplo, en Lacan y otros, podemos seguir pensando que eso obviamente es el rector, eso que estuvo ahí, sigue jalándose, como dices tú, sigue estando, pero no estando de la misma manera, por supuesto, ¿no? Es decir, ¿cómo es que Freud sigue jugando en el juego, la pelota? ¿Cómo es que sigue él con la pelota? Y que no podemos deshacernos de eso, de esa parte. Bueno, es una pregunta, Alan, que creo necesariamente implica plantear que si hay algo que yo valoro del trabajo freudiano, entre muchas cosas, por supuesto, es que es un autor bastante honesto en su proceso de investigación. Es decir, Freud no tiene grandes problemas en contradecirse, en decir, antes pensé esto, ahora pienso lo siguiente. Si ustedes lo recuerdan, su teoría de la angustia, su teoría de las pulsiones, su teoría del síntoma, su teoría de la realidad, su teoría del yo, etcétera, siempre va mudando. Y van a haber autores que van a tomar ciertas posiciones de lectura respecto de ciertos fragmentos de la obra freudiana, ciertos fragmentos escriturales, para a partir de allí hacer sus desarrollos. Entonces, de hecho, incluso el mismo Freud, en su propia dialéctica escritural, va generando momentos de absoluta ruptura con los saberes médicos epocales, incluso con su propia tradición de neurólogo, y momentos donde va a intentar reincorporar o reificar, diríamos en términos marxistas, el biologicismo. Eso se ve en muchas cosas. O sea, primero está el proyecto de psicología para neurólogos, lo que después se llamó, digamos, ¿no?, como cadenas asociativas en Freud, sistemas de representación, etc. En principio eran sistemas neuronales, digamos, ¿no? Neuronas de paso, neuronas de memoria. Resigna ese proyecto para trabajar con la idea de representación. Después aparece el concepto de pulsión rompiendo epistemológicamente con el concepto de instinto, por ejemplo. Al plantear Freud al principio del texto Tres ensayos para una teoría sexual de 1905, Freud dirá, la pulsión no tiene un objeto natural dado a priori para satisfacerse. Por lo tanto, eso rompe con toda la etología del instinto animal humano que diría, bueno, el fin natural y el objeto natural de las pulsiones sexuales serían la reproducción heterosexual. Entonces Freud va a decir, no, la pulsión elige su objeto en forma contingente. Y ahí aparece la idea de historia fundamental en psicoanálisis, ¿no? La travesía histórica de cómo es que cierto sujeto va posicionándose en relación al objeto, a la realidad, y cómo eso va generando identificaciones, fijaciones, etc. Pero acto seguido Freud habla de las perversiones sexuales, digamos, ¿no? Por lo tanto, reincorpora la idea de que habría, si bien es cierto, una noción de pulsión donde su objeto es contingente, pero de todas maneras habría una contingencia más sana, digamos, ¿no?, que sería el amor genital heterosexual. Y todo cuanto se desvía de aquello sería una perversión, ¿no? No puede haber perversión si el objeto es contingente, porque la perversión es respecto de algo. Si no hay un referente dado a priori, no puede haber perversión. O a lo sumo, toda la sexualidad humana está pervertida, en el sentido de que no es natural. Pero estas dialécticas siempre están en Freud. Lo mismo pasa, Alan y Zaira, con la cuestión donde Freud al principio va a decir, vaya, el cuerpo histérico se comporta exactamente como si desconociera la anatomía. Recuerdan eso, ¿no?
Eso lo dice en la investigación donde compara las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas, 1897, si mal no recuerdo. Y después en el yo y el ello va a decir que el ello guarda una relación de continuidad biológica con el yo. Y el yo no haría más que, en el principio de realidad, llevar a cabo por los rodeos prácticos de la realidad, procesos secundarios, etcétera, las satisfacciones del ello. Y entonces ahí Freud nuevamente va a decir, bueno, las pulsiones son una medida de exigencia de trabajo que impone lo orgánico, lo biológico, el cuerpo biológico al aparato psíquico. Entonces, de nuevo aparece un Freud biologicista, ¿no es verdad? Entonces, insisto con esto, complejo de Edipo, otro asunto. Freud siempre va a tener estas dialécticas donde uno puede tomar más de una posición de lectura, y por lo mismo es que creo que leer a los autores de psicoanálisis implica decir también, bueno, ¿qué Freud leyeron? ¿Qué Freud reinventaron en su propia escritura? Por supuesto que los desarrollos teóricos no pueden acotarse o limitarse a Freud, porque de alguna manera eso sería absolutamente neurótico pensarlo así, ¿no? La cuestión del padre. Pero es una forma de entender el asunto. Entonces, dicho esto en forma muy, muy preliminar, Alan, yo pienso que acá es donde se dividen aguas en psicoanálisis, en forma muy, muy potente, ¿sí? Incluso al interior, como ustedes bien saben, de lo que podríamos llamar la lectura de la obra de Lacan, ¿sí? Lo que intenta hacer, por ejemplo, el grupo Apola de desambiguar ciertas posiciones de Lacan respecto de ciertas posiciones freudianas, intentan hacerlo a partir de esta lógica del lacanismo como un freudio-lacanismo de directa continuidad. Y sobre todo en cuestiones que son precisamente relativas al cuerpo. Por ejemplo, el concepto fundamental que diferencia al lacanismo milleriano y de Colette Soler, etcétera, del Lacan que leería el grupo Apola, entre otros, por supuesto, sería, por ejemplo, la cuestión del goce. Si el goce es un nuevo nombre para la satisfacción pulsional sustitutiva que vendría del cuerpo ya no orgánico, llamaríamos con el lacanismo del cuerpo real, del cuerpo no significantizado, o acaso el goce, para el Lacan de Apola, es precisamente el efecto del significante, el efecto de cómo la estructura simbólica goza de un cuerpo en tanto que lo constituye. Y eso no tiene que ver ni con la biología ni con el yo. Entonces ahí aparece, digamos, la materialidad del discurso y dos posiciones distintas respecto de la idea de pulsión. Si ustedes lo piensan, en el freudismo, que atraviesa a muchos otros autores y autoras, y en Lacan, hay dos tesis distintas, digamos, ¿no? En el sentido de la pulsión, ¿es la demanda del cuerpo orgánico al aparato psíquico? ¿O acaso se trata de la demanda del otro? Que es precisamente la fórmula de Lacan de pulsión. Entonces, en ese sentido la desbiologiza. Pero hay pasajes intermedios para llegar a esto. Por ejemplo, la interesantísima obra de Jean Laplanche, cuando trabaja la cuestión de la seducción, ya lo había planteado esto en parte Ferenczi antes, cuando va a decir que, ojo, las pulsiones no las pensemos como que el bebé humano tiene necesidades y entonces busca la alteridad materna, alteridad paterna para satisfacerse. Ojo, no olvidemos que el adulto, la adulta, el adulte en cuidado del bebé lo erotiza. Es decir, hay una función de la alteridad de erotizar el cuerpo naciente. Y allí entonces aparece una diferencia respecto de cuerpo orgánico y cuerpo psíquico. Cuerpo psíquico que adviene precisamente en el encuentro intersubjetivo y que no viene dado, digamos, ¿no? A priori. Esto, por supuesto, es distinto que Lacan, porque Lacan va a decir que lo simbólico está antes. No es que cuando el bebé va socializando, se va aprendiendo a hablar por sí mismo, recién aparece lo simbólico, ¿sí? Que es una confusión también bastante grande respecto a la obra de Lacan. Pero ya en esta mediación que introduce Laplanche sobre la obra de Freud, necesariamente va a poner a la alteridad como condición necesaria para el surgimiento de lo que nosotros trabajamos como cuerpo. Y yo me interesa mucho esa idea, porque es una idea que es compartida
quizás no tanto por Klein, pero sí por Winnicott, por Balin, por Ferenczi, por Wilfred Bion, por toda la escuela francesa no lacaniana. Es decir, la alteridad constituye al sujeto y constituye al cuerpo en su devenir, en sus encuentros y desencuentros. Y esto está atravesado por estructuras simbólicas, por supuesto. Pero para mí el campo psicoanalítico de investigación del cuerpo, para cerrar la respuesta, Alan, sería eso, que hay que necesariamente pensar el lugar constitutivo de la alteridad en aquello que consideramos la mismidad, entendiendo que la desviación ideológica de Occidente es pensar que uno está encerrado sobre su propio cuerpo y que el mundo interno estaría dentro de los órganos, digamos, ¿no? Por algo uno dice, ay, ¿qué estoy pensando? Y se toca la cabeza, o dice, hoy ¿qué estoy sintiendo? Y se toca el corazón, digamos, ¿no? Porque esa georreferencialidad es un precipitado ideológico de Occidente lejano, desde Aristóteles, digamos. Entonces, el psicoanálisis subvierte los aspectos intuitivos, el dualismo intuitivo con el cual nosotros trabajamos día a día, etc. Bueno, quizás me dispersé un poco de la pregunta original, pero ahí díganme ustedes si se va siguiendo el argumento. Sí, sí se va siguiendo. Y con esto, bueno, yo quiero rescatar una pregunta que tú venías comentando, como parte de tu investigación. Y bueno, me gustaría que nos hablaras un poco acerca de esas aproximaciones dualistas, en las diversas escuelas. Ahorita mencionaste algo como que Freud leyeron, ¿no? Que Freud leyeron y eso es lo que se está transmitiendo. Y bueno, y lo que leyeron de Freud es lo que se va transmitiendo y me parece que va posicionando al analista en su quehacer. Entonces, aunque digamos de repente es sonado pues la escuela británica, la escuela francesa, hasta parece como repetirlo, pero a mí me parece importante traerlo aquí porque el tenerlo presente, ¿sí? Esas aproximaciones dualistas que tú mencionas en las diversas escuelas, me parece que el tenerlo presente le permite al analista o al estudiante de psicoanálisis o a quien recién se interesa también en psicoanálisis, le permite irse posicionando, ¿no? Mira, estas escuelas leyeron esto de Freud y se transmite esto acerca del cuerpo. Y a mí me parece importantísimo que el psicoanalista lo tenga presente, porque ubica su quehacer, ¿sí? De lo contrario, deambulamos o se puede deambular en un espacio como, ¿a dónde voy, no? ¿Con cuál cuerpo trabajo? O hacer como confusiones, ¿no? Hasta intervenciones donde lleven al paciente a decir, saque lo que tenga dentro, ¿no? O sea, cuando, pues no sé, creo que en psicoanálisis no se trata precisamente sacar de lo que se tiene adentro del cuerpo, ¿sí? No precisamente solo es catarsis, ¿no? Hay toda una operación. Pero para eso me parece importante tener presente estas aproximaciones que me gustaría tú nos comentaras, ¿no? De cómo las vas leyendo, estas aproximaciones dualistas en las diversas escuelas de psicoanálisis. Bien, bien, Zaira. Mira, mientras te escuchaba pensaba en esta metáfora gráfica. No sé si ustedes en México le llaman sopapo al instrumento para destrabar la basenica, water, lugar donde la gente defeca. Entonces tú cuando se tapa, digamos, ¿no? Sí. Extraes los contenidos para destapar, digamos, ¿no? Y esa metáfora como extractivista de la mierda que está dentro del cuerpo biológico es una metáfora que mucha gente piensa en terapia, digamos, ¿no? Me descargué, me alivié, ¿no? Como esta idea de exorcizar, de sacar de adentro contenidos para quedar más liviano. Ajá, así es. Y claro, es una metáfora que caló hondo y que es muy intuitiva finalmente, ¿no? Pero nosotros pensaríamos los contenidos o la idea de cuerpo con la que nosotros trabajamos, operamos en clínica, conceptualizamos la idea de síntoma, Zaira, no sería algo que nosotros tenemos que, digamos, nuestra operación no sería de extraer algo que está dentro del paciente, ¿sí? Sino más bien establecer cuál es la lógica por la que el paciente es capturado
entre comillas, por las estructuras simbólicas en las cuales él habita. Y eso constituye el cuerpo. Entonces, acá a mí me parece un retorno a Freud, a propósito de lo que tú planteas de distintas operaciones de lectura de Freud. Cuando este Freud que yo les traía hace un tiempito atrás en este programa, plantea sus primeras tesis sobre psicopatología y formación de síntomas, recuerdan lo que va a decir, como esta primera escisión entre las formaciones histéricas y las formaciones obsesivas. ¿Cuál era la tesis freudiana? Una representación inconciliable con el yo es desalojada de la conciencia, el esfuerzo de desalojo, que llamaremos represión, y se va a esta tópica que Freud va a fundar como ya no la otra escena, sino directamente lo inconsciente. Cuando estas representaciones, después representaciones de lo pulsional, porque va a ir desarrollando su teoría pulsional, pero en ese momento trabajaba con representación y afecto. Cuando estas representaciones intentan retornar a la conciencia, reinsertarse en el yo, no pueden hacerlo porque son inconciliables, están reprimidas, serán nuevamente censuradas. ¿Qué va a decir Freud? Es que la formación del síntoma no es otra cosa que el retorno de lo reprimido, pero en forma desfigurada. ¿Y cómo haría entonces esas representaciones desalojadas para desfigurarse? Tiene dos caminos, va a decir Freud. Una es que el aspecto energético de esta representación invista a qué? A otra representación, y ahí advienen los pensamientos obsesivos. Entonces uno diría, ¿por qué piensa tanto en estas representaciones? Ah, porque el monto de afecto le pertenece a otras representaciones que son las censuradas. Por eso es que estas están sobreinvestidas y sobrerepresentadas. Desde allí la dirección de la cura sería redireccionar, digamos, ese monto de afecto hacia las representaciones censuradas. Y la otra vía, que es la que me interesa para este argumento, ¿cuál era? El cuerpo. La vía somática. Entonces, la tesis de la formación del síntoma histérico en Freud es que el monto de afecto de las representaciones censuradas investirá el cuerpo. Y allí aparece un mecanismo fundamental que se llama el mecanismo de la conversión somático-histérica. Pero ahí aparece el dualismo, Zaira, ¿no? El dualismo freudiano también. Porque, ¿qué es lo que está diciendo Freud? Están las representaciones, res cogitans, que al no encontrar su descarga en el yo, en la conciencia, van a investir al cuerpo, o sea, el cuerpo ya está dado. Pero ahí aparece para mí la gran falla epistemosomática, diríamos, con Lacan en el año 66. Porque ¿a qué cuerpo se refiere Freud ahí, en ese punto? A un cuerpo que ya preexiste. Si fuera así, habría lesión de órgano, que es precisamente el campo de investigación de la psicosomática, que es distinto del de la conversión histérica. Entonces, ¿a qué cuerpo inviste si no hay ningún cuerpo de la medicina que esté siendo dañado? Entonces, Freud, sin darse cuenta, inventa un cuerpo, pero lo asume como dado por la tradición occidental. Entonces, para mí el argumento fundamental sería que, en cierto modo, el síntoma histérico ya preanunciaba la idea de sustancia gozante de Lacan, de una materialidad corporal no hecha de sustancia extensa ni de sustancia pensante, que es la ligada al yo, a las representaciones, etc., sino a la idea del significante. Pero entonces, de alguna manera, Freud sostiene un dualismo en el que queda atrapada toda su teoría de las pulsiones después, ¿no? La fuerza del trabajo, de lo somático a lo psíquico, siempre está, somático, psíquico. Pero Freud no se da cuenta que en realidad estaba, entre comillas, inventando un cuerpo, porque ese cuerpo que investiga las representaciones desalojadas no preexiste, porque no es el cuerpo de la medicina. Entonces, en ese sentido, ya estaba la idea de una tercera sustancia propia de la investigación psicoanalítica, que podría romper con el dualismo. Yo diría que en general, salvo algunos monismos tipo Baruch Spinoza, o incluso algunas teorías marxistas sobre el cuerpo. Son re interesantes las teorías marxistas sobre el cuerpo, porque dicen que el dualismo cartesiano está inventado como un mecanismo de dominación de clase, digamos, ¿no? Pues en cierto modo los trabajadores quedan supeditados a la red extensa
Y las clases burguesas a la res cogitans, por algo pueden dirigir, digamos, ¿no? Desde el trabajo pensante y los obreros proletarios. Entonces, esa disociación sería un emergente del materialismo histórico, ¿m? Propio de la modernidad también. Entonces, ellos retornarían a un monismo bajo distintas vías. Monismo quiere decir que no hay dos sustancias, sino que hay una sola, ¿sí? Baruch Spinoza lo va a trabajar a propósito de que la divinidad es la naturaleza, por ejemplo, ¿no? De que no está cuerpo y alma, sino que estarían unidos, ¿sí? En cierto modo. Yo creo que en ese sentido la idea de monismo spinociano está muy presente en Lacan, aunque se cite poco esta cuestión. ¿Mm? Pero en general, salvo estas cuestiones que digo muy someramente, yo diría que toda la teoría psicoanalítica trabaja con el dualismo cartesiano. Quizá salvo Lacan. ¿Cómo yo veo esto? Por ejemplo, es re importante pensar la diferencia entre los síntomas de formación histérica conversiva y los síntomas psicosomáticos, ¿no es verdad? Son dos vías distintas. Pero ambas partirían de la idea del dualismo. Lo que pasa es que en la conversión histérica, el cuerpo es un cuerpo que es susceptible de simbolizar. Es susceptible de decir, a ver, en este malestar, en este síntoma, hay un mensaje, hay un saber no sabido, diríamos con Lacan, que es absolutamente simbólico. Entonces, vía interpretación, tú das cuenta de ese saber no sabido y el síntoma funcional que no ha producido lesión de órgano se disuelve. Eso como tesis general, digamos, ¿no? En lo psicosomático, donde de alguna manera está la tesis de que hay algo de lo psíquico en la etiología de este malestar, no obstante, sí hay lesión de órganos, habría un dualismo más radical que plantearía que el proceso de integración psique-soma fue fallido, pero fue fallido a propósito de los desencuentros radicales con la alteridad, que es lo que yo decía un ratito atrás. Ahí aparecen, por ejemplo, todas las tesis de Didier Rancière, Esther Vick, Laplanche, André Green y, por supuesto, el gran Donald Winnicott, ¿no? Donald Winnicott va a decir, el ambiente, la fusión madre-ambiente-bebé, en la sensorialidad de los intercambios, etcétera, va a ir produciendo una necesaria integración psique-soma que no está dada desde el inicio. ¿Mm? Y que cuando se dan fallas ambientales prematuras, de alguna manera nunca se va a llegar a la suficiente integración psique-soma, y por lo tanto las lesiones de órganos, las lesiones del cuerpo, u otras formaciones, la idea de segunda piel en Esther Vick, o la idea de un falso ser patológico en Winnicott, van a atestiguar un refugio en lo mental descorporeizado. Y ahí se van a dar una serie de configuraciones psicopatológicas reinteresantes. Yo lo que me interesa de esto, más allá de que le critico el dualismo, que estaría a la base epistemológica de esas teorizaciones de lo psicosomático, que dicho sea de paso, el lacanismo no se escapa de eso, porque diría que está el goce real, que no ha sido simbolizado, o sea, otra forma de decir lo mismo con otra nomenclatura simplemente. Pero lo que sí me parece interesante de esta escuela francesa, de esta escuela inglesa del Middle Group, me quiero centrar ahora en Winnicott, sería que aquello que con Lacan muchas veces se da por sentado, yo diría que Winnicott lo trabaja como algo que, entre comillas, se trataría de un logro de la intersubjetividad. Me detengo en esto, si es que van bien, por supuesto, si es que les interesa, a propósito de la idea de cuerpo imaginario en Lacan y la idea de integración psique-soma en Winnicott. Me gustaría de alguna manera confrontar esas dos tesis, ¿sí? ¿Cuál es mi punto? ¿Recuerdan ustedes que en Lacan la fundación del cuerpo imaginario está dado por el estadio del espejo? La alienación, digamos, ¿no?, de el bebé fascinado con su imagen especular, siendo confirmado por la alteridad simbólica. Entonces, la idea de yo es otro, ¿no?, y la idea de que el cuerpo es un cuerpo escópico, efecto del engaño del yo, registro imaginario, que básicamente la tesis de Lacan sería que el caos senestésico que tiene el bebé se unificaría en una imagen del yo. Y eso produce la dicha de la unidad yoica, de la idea de acá estoy yo encerrado sobre mí mismo, allá están los otros objetos de la realidad. Pero eso sería puro imaginario. Y que sitúa, bueno, simbólicamente también al bebé en un cierto lugar, en una
estructura simbólica. Bueno, yo creo que precisamente Winnicott va a decir, ojo, la percepción de unidad del cuerpo no está simplemente dada por la alienación especular, vía estadio del espejo y confirmación simbólica de la alteridad. Hay una dimensión sensorial, senestésica, que también constituye cuerpo imaginario. Porque precisamente son los intercambios vía holding, vía handling. Con Winnicott, perdón, con Bion podríamos trabajar la función de ensoñación reverie que transforma los elementos beta en alfa, etcétera. Si quieren, luego explico eso. Pero básicamente mi idea es que la sensorialidad, la ritmicidad, la cualidad de los encuentros y desencuentros senestésicos entre el ambiente y el bebé constituyen de todas maneras al cuerpo imaginario como sensación de unidad, para precisamente hacer síntomas simbólicos, etcétera, etcétera. Entonces, la mera imagen no garantizaría esa unidad. Y en todo lo que nosotros llamamos como clínica del vacío, más allá de mis críticas a la nomenclatura de los borderline, etcétera, pero de alguna manera donde habrían grandes lesiones yoicas. El lacanismo muchas veces se encuentra con un problema, porque en el lacanismo registro imaginario es una mala palabra. Por esta lectura del esquema lambda, uno trabaja con el sujeto y el otro, el yo y tú hay que eliminarlo, ¿no? Porque eso es puro efecto engaño. Pero casualmente hay mucha clínica donde el punto de entrada en la demanda es un gran caos en el yo, es un aspecto deficitario yoico, donde la constitución de lo imaginario es tan precarizada, es tan sufriente y desfalleciente, y que eso atestiguaría también ciertos desencuentros radicales, incluso diríamos traumáticos, vivenciales, en el encuentro de ese cuerpo con el otro, ¿no? Me parece ahí que la escuela inglesa, y en particular el Middle Group, tiene mucho que aportar a propósito de pensar el encuadre y el encuentro del analista con el analizante como una espacialidad transicional donde también se juegan aspectos de la sensorialidad, de lo que podríamos llamar a grosso modo de la afectividad. Yo creo que esto no es contradictorio epistemológicamente y clínicamente con trabajar desde Lacan. O sea, darle lugar a las fisuras yoicas a la luz de la teoría de Winnicott en ese espacio específico de experiencia, creo que aporta a una clínica desde Lacan más que entrar en contradicciones epistemológicas gruesas. Pero esa es mi tesis, ¿sí? De que ahí hay una noción de cuerpo desestimada por el lacanismo y que quizás con estas teorizaciones, quizás podríamos trabajarlo desde los conceptos del lacanismo, eso sería re interesante. Pero me parece que ahí hay un punto, a lo menos a discutir, si lo imaginario solo es cópico, o también se puede lograr cierta unidad de este caos inicial mediante lo senestésico vía el encuentro con la alteridad encarnada en este caso, ¿no? No el gran otro como estructura simbólica, sino la alteridad radical encarnada, como semblante. Mientras me escucho, no sé si se va entendiendo algo. No, fabuloso. Sí, de hecho, más bien acá procuramos como dejar que esto se vaya como poniendo. Me parece bien interesante lo que estás planteando, Rodrigo. Tú dijiste algo que voy a retomar, que lo fuiste trenzando de manera muy particular, me parece muy interesante. Y hablabas de la erotización del cuerpo. Es muy interesante el pasaje que Freud concibe en la erotización de la carne como tejido, como uña, como dedo. Y lo que podríamos pensar como una erotización, pasando un montón de años, claro, en el ámbito psicoanalítico, con una erotización de la palabra, y que puede ser una palabra significante, porque tú decías algo muy interesante sobre, y que me hace eco con la epistemología que me parece que debe estar de facto en cómo se piensa el cuerpo, porque Lacan hace un movimiento interesante con respecto a los agujeros, ¿no? Sí, el tema del agujero, ahí tú ya estás introduciendo una producción de agujero que en psicoanálisis en lo contemporáneo, en una lectura con Lacan y otros, ya parece como diluido, como
materializado en otra concepción material, ¿no? Tú hablabas de la materialidad, también en un sentido marxista, en un sentido, me parece súper interesante, porque claro, tiene que ver con esta forma de trenzarnos, con esta forma de esta potencialidad del deseo que está en todo lo exterior, ¿no? De todo lo que estamos hechos, de todo lo que puede advenir, pero que eso que puede advenir es la potencia de lo que está afuera, no hay nada en esta interioridad, en esta concepción del cuerpo, donde las psicologías han echado mano, echan coaching y echan un montón de cosas, porque bueno, para ser exitoso hay que quererlo y ya, ¿no? Hay que sacar el éxito de adentro, hay que pensar todo el tiempo, voy a ser exitoso. Entonces, ¿dónde está todo lo que está afuera? Hay una ruptura terrible, ¿no? Entonces, me parece bien importante esto que tú dices, porque la alteridad o este cuerpo se construye a través del otro, que es una idea bien contemporánea, porque es el otro justamente el que, digamos, que hace esta producción de lo simbólico que ya está ahí, y el otro es el que termina ahí articulando eso del nacimiento del sujeto, ¿no? Recordé mucho esto que Lacan decía, que un cuerpo biológico nace, pero no el sujeto. El hecho biológico está ahí. Un bebé nace, por decir que nace en cacho, como se ha usado también un montón de lados cuando se habla de esto de la carne, pero que lo importante es cómo se resignifica la carne, ¿no? Hablábamos con Martín en un módulo de formación, también algo que me pareció bien interesante y bien importante y que hace eco con esto que estamos tejiendo, y era que en el psicoanálisis, o digamos en un movimiento analítico, el cuerpo se resignifica, es como que hay una subversión intuitiva de los afectos, es decir, uno no siente lo mismo, pues el cuerpo termina diciendo que algo siente diferente, ¿no? Uno puede pensar en el orgasmo, puede pensar en cualquier cosa, porque digamos el momento en el que un análisis se transita por este tema también del paradigma lingüistérico, algo de ese trabajo del significante con el goce, de esto que tú también ya articulabas, termina aconteciendo, deviniendo, produciendo una manera diferente de sentir. Digamos, también ahí me parece que el movimiento del significante con Lacan es una indicación, un índice politizador, citando a Rodrigo Aguilera Junta. El significante es un índice politizador, es político enteramente, porque Lacan ya está estableciendo un campo vacío, está produciendo un agujero de sentido, que algo tiene que venir a hacer sentido en ese campo vacío, que es la máquina del sujeto. Y bueno, yo pensaba todo eso, porque ahí ya estamos introduciendo un otro diferente, que también hace eco con esto que decías, es decir, ¿cómo decirlo mejor? Esta producción del agujero y del contenido del continente, ¿no? En el continente encontramos el topos, encontramos un topo, una topología. Y también otra forma que tú dijiste muy bella, donde hablabas de la materialidad del cuerpo, eso me pareció bien genial. La ideología del malestar, dijiste. Es fabuloso esto de ideología del malestar, porque bueno, ahí ya estás apuntando algo. Parece que ahí está esta potencia del deseo como la potencia del afuera, ¿no? Nada dentro, nada. La ideología del malestar también. Sí. Bueno, tremenda reflexión, Alan. Déjame asociar libremente, casi diría yo, en torno a ella. Se me viene primero algo que esta cuestión que ha sido trabajada por muchos autores, la verdad, yo no la voy a citar, simplemente no la voy a desarrollar, que es la confusión de esta cita de Lacan que dice que de nuestra posición de sujetos somos siempre responsables, y la clínica de la responsabilidad subjetiva, porque como somos responsables de nuestro goce, que vendría del interior de nuestro cuerpo, tenemos que hacernos cargo de ello. Y esto vendría de la tesis freudiana de la responsabilidad moral sobre los contenidos inconscientes del sueño. Bueno,
el trabajo de lectura que se hace sobre esa frase de Lacan sería que de nuestra posición, le hace posición como sinónimo de planteo, conceptualización, de sujeto en singular. Somos siempre responsables los psicoanalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que los psicoanalistas hacemos un trabajo de planteo y conceptualización a la altura de la época, es decir, a la altura de la epistemología científica de la época y de los discursos de la época, para plantear al sujeto, es decir, ¿qué es sujeto para el psicoanálisis? Que a mi entender tú puedes sustituir en esa frase cuerpo y viene perfecto igual. Es decir, los psicoanalistas somos responsables de qué conceptualización, planteo de cuerpo vamos a utilizar para articular nuestra clínica. ¿Sí? Entonces, dicho esto, cuando en la teoría del lacanismo se dice, primero tú tienes un cacho de carne, una sustancia viva, ¿no? Un cuerpo orgánico, luego viene el otro, los padres, etc. Le regalan un nombre, rasgunario, ¿no? Aparece la introducción del significante que mata la cosa. Ahí aparece la idea del objeto A como aquello que se pierde en el régimen de simbolización, ¿sí? Y por eso es que se confunde objeto A, goce, sustancia viva, ¿no? Cuando el objeto A es un operador lógico para presentificar la cuestión del agujero, justamente, en el sujeto y en el otro. Pero bueno, no quiero entrar en ese detalle, sino que hay una teoría de que primero estaría el cuerpo biológico, algo de eso se pierde por la introducción de la alteridad, pero lo que se gana es un cuerpo psíquico que va creciendo en la medida que el sujeto se va socializando. Es decir, primero cuerpo biológico, después subjetividad. ¿Sí? Y la subjetividad es el tramado y el precipitado de la historia, digamos, ¿no? De ese ser humano vivo. Bueno, por supuesto que esa es una idea muy loable, muy respetable y que se puede seguir, ¿sí? Pero hay una conceptualización de Lacan que creo que es distinta, que es más radical que esta, y que ahí yo creo que muchas veces confundimos subjetividad como el ejercicio de mis cualidades particulares como ser humano, mi historia, mi pensamiento, etc., con la idea de sujeto de Lacan. Porque el sujeto de Lacan no sería eso que aparece después de que esa sustancia viva empieza a ser socializada. El sujeto está antes, ¿sí? Porque precisamente cuando nosotros planteamos en un caso clínico, mis padres tuvieron una pérdida muy dramática para ellos. Ese niño que perdieron se iba a llamar Claudio. Yo nací y me llamo Claudia. Digo, Claudia existe antes de nacer. Sí, sí. O sea, el asunto, Claudia, está en la trama simbólica antes de que exista ningún cacho de carne. ¿Sí? Y nosotros precisamente trabajamos con esta idea de cuerpo y de sujeto insustancial anudados precisamente para dar cuenta de estos fenómenos, de cómo el discurso que es transindividual hace cuerpo, hace síntoma y genera efectos, digamos, en lo que nosotros llamamos la realidad, que no es otra cosa que una trenza, ¿sí? Discursiva, imaginaria. Entonces, en ese sentido, yo diría que podríamos plantear, efectivamente, si uno lo observa fenoménicamente, primero está el cuerpo orgánico y luego la subjetividad, pero el planteo de sujeto de Lacan es una anterioridad lógica. Y bueno, hay muchas formas de plantear la idea de sujeto de Lacan, ustedes lo saben, ¿no? Está entre saber y verdad, entre significantes. Pero lo que quería plantear acá, básicamente, es la idea general de que sujeto en Lacan es un asunto, es una materia, ¿sí? Que se produce por la articulación de saber, por la articulación de significantes. ¿Sí? Por algo es sujeto del inconsciente. ¿Mm? Entonces creo que ahí hay dos formas de plantearlo. Una idea sería subjetividad como un emergente de la historia, más ligado a lo que podríamos pensar desde Foucault, por ejemplo, de subjetividad, ¿no? Es la respuesta de alguna manera que se hace frente a las tramas de poder, tramas de discurso, que de cierto modo determinan, se introyectan, etc. Y ahí hay una subjetividad en juego. Pero el planteo de Lacan de sujeto sería otra cosa. Eso como primera cuestión. Y ahí aparecen cuestiones reinteresantes. Me encantaría tomar esto que planteas de la idea de agujero, que creo que dialoga re bien con la idea de performatividad en Butler, que esa es otra área de desarrollo que estoy ahí desarrollando, y los regímenes políticos que hacen cuerpo. ¿Sí?
Y creo que estas tesis son subsidiarias de una noción para mí fantástica de Foucault. Nosotros en Occidente decimos, en el cristianismo fundamentalmente, ¿no? La frase fundamental sería, el cuerpo es la cárcel del alma. Ujú. El alma es esta cosa infinita, trascendente, y el cuerpo es esta cuestión pueril, digamos, inmanente, esta máquina perecedera, digamos, ¿no? Que hace de cárcel, que le pone sus límites al alma. Foucault va a decir lo inverso. Esto me parece genial. Más allá de que Foucault también es inmanentista, también yo diría que tiende a subvertir el dualismo, lo mismo que hace Derrida, lo mismo que hace Nietzsche, lo mismo que hace Deleuze y Guattari, o sea, tienen una tesis que problematiza el dualismo cartesiano. Pero Foucault, en todo caso, va a decir que, mira, hasta me cuesta enunciarlo porque es contraintuitivo, que el alma es la cárcel del cuerpo. Y ahí tendríamos que entender, si es que leemos un poco a Foucault, que el alma no es otra cosa que los discursos epocales, los dispositivos de saber poder, los regímenes de verificación que la ciencia instala, etcétera, hacen cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo Foucault? Que para nosotros tener modos de vida que restituyan la potencia de los cuerpos y que habiliten otros cuerpos, tenemos que destituir y tenemos que hacer una crítica, digamos, ¿no?, al régimen que establece que es el alma. Y esto es historiográficamente situado, esto tiene que ver con las tramas de poder, etc. Entonces, la tesis, digamos, más emancipatoria Foucaultiana sería: cuestionemos y subvirtamos mediante prácticas, digamos, ¿no?, espirituales, incluso diríamos con el último Foucault, qué es el alma, y entonces vendrá un cuerpo con nuevas potencias, ¿sí? Entendiendo que ahí hay una inmanencia en el cuerpo. Yo, fíjense que adhiero bastante a esa tesis. O sea, si uno en psicoanálisis, en la dirección de la cura, a grosso modo diríamos, ¿no?, cambia la posición de sujeto, advienen cuerpos distintos. La persona dispone de potencias de obrar, diríamos, con Spinoza distintas que no tenía hasta ese momento, ¿sí? El cuerpo está menos anidado y anudado a ciertos síntomas y puede de alguna manera investir otras experiencias, ¿sí?, para las cuales no estaba habilitado previamente. Entonces, para mí esa idea es fundamental. Y creo que lo que liga, en cierto modo, la teoría queer, la teoría de la performatividad, etcétera, con el psicoanálisis, con la sustancia gozante, tiene que ver con esto mismo que tú planteas, ¿no?, de que el cuerpo se hace por ciertas prácticas reiteradas y por ciertos discursos, y no por una sustancia cerrada, ¿sí? El agujereo del cuerpo, la idea de agujero, que es todo un tema, ¿no, Alan? O sea, en epistemología del cuerpo, en psicoanálisis de Lacan, la idea de qué es el agujero, qué es la yancia, qué es la oquedad, es un temazo. Es tremendo. Pero de alguna manera, sin oquedad, no hay lugar para la alteridad. Ya recuerdan los dos toros, digamos, interpenetrados, ¿no? O sea, sin vacío en el centro del ser no habría extimidad, no habría inmixción de otredad, ¿sí? Porque seríamos bolas de billar cerradas que chocarían las unas con las otras y se repelerían. En la topología, precisamente, la idea de agujero es fundamental para el atravesamiento de la alteridad, ¿sí?, la inmixción de otredad, que nos constituye y nos atraviesa. La teoría de la performatividad no se aleja demasiado de ese terreno, entendiendo que primero está el discurso, primero está el otro, y después se constituyen los cuerpos mediante las prácticas encarnadas que esos discursos plantean. Bueno, ahí creo que la cuestión, así como hacia finales del siglo XIX el cuerpo histérico subvirtió el saber de la medicina y de la psiquiatría, me parece que los cuerpos queer vendrían a interpelar también la epistemología sexual psicoanalítica en pleno siglo XXI. Y me parece que está bueno recibir esos embates, digamos, ¿no?, para replantear nuestras epistemologías del cuerpo. Si acaso hombre, mujer, niño, niña son significantes. Si acaso goce no es cuerpo real biológico. Si acaso el discurso no es lo que la persona dice, sino la alteridad fundamental que hace época.
etcétera, quizás podamos dar cuenta de una clínica que no parte de una epistemología de la diferencia sexual planteada como datos anatómicos. Y bueno, creo que ahí también hay áreas de investigación respecto de qué es cuerpo en psicoanálisis, que es tremendo, ¿no? Entiendo que estuvo Narela Catania con ustedes hablando de algo de eso, así que los refiero a ese capítulo del bucle. Yo diría cuestiones muy pobres al lado de la investigación de ella. Así que nada, lo dejo ahí planteado simplemente. Muy interesante todo esto que nos compartes. A mí todavía me queda como una especie de huequito. Hace ratito mencionabas este aspecto sinestésico a partir de la alteridad encarnada. Comentabas que es un aspecto que, digamos, el lacanismo pierde, ¿sí? O no toma en cuenta por dar predominancia al estallido del espejo o a esta imagen, esta constitución del cuerpo a partir de esta imagen especular. Solo que sigo teniendo como un hueco. ¿Podrías como detallar más ese aspecto que pierde el lacanismo? Me parece importante porque o sea, lo discutes, o sea, a veces uno piensa como, pues está como entredicho, ¿no? Que claro que las sensaciones o estas cuestiones sinestésicas influyen para Sí. la constitución de un yo, de una imagen, de un cuerpo. Pero ahorita que haces la diferencia, a mí me pareció muy importante que lo puntuaras. Solo que me sigue quedando un hueco. ¿Podrías Claro. detallarlo más? Sí, fantástico. De todas maneras, yo creo que después de lo que diga va a seguir quedando un hueco, pero bueno, un hueco otro, esperemos. Sí. Dicho sea paso, incluso el cuerpo biológico, y esto es re interesante, yo no desestimo las investigaciones en biología, quizás sí la biología de divulgación al servicio de un cierto proyecto político, pero el estudio en biología, en ecosistemas, la neurociencia, digamos, de avanzada, abstracta, dice cosas re interesantes. De hecho, lo más interesante de nuestro cuerpo está en los orificios orgánicos incluso. ¿Mm? Bueno, Lacan, a propósito de la idea de los objetos parciales y las pulsiones parciales, también va a hablar de los intersticios, digamos, de los vacíos que quedan en ciertos lugares privilegiados de intercambio sensorial. La boca, los ojos, pero no los terminales nerviosos, sino el orificio. ¿Sí? Entonces, lo más interesante de la idea de cuerpo es que está atravesado por la alteridad no solo simbólica, sino también biológica. Esto se ve re bien en estudios en ecosistemas, por ejemplo, ¿no? Donde para entender una especie tú tienes que entender el ecosistema en la cual se inserta, sin la cual no podría existir. Y modificas un punto y como son ecosistemas, funcionan como estructuras covariables e interdependientes. Entonces, bueno, planteado eso, Zaira, a propósito de la idea de orificios, yo diría que rescato mucho la conceptualización que tienen Didier Rancière, Esther Pick, por ejemplo, respecto al concepto de piel. Lo que ellos van a decir es que lo que nosotros planteamos como piel, como ese lugar de frontera, de pasaje imaginariamente, entre una interioridad y una exterioridad, entre lo mío y lo tuyo, etc., no es algo que esté dado como un axioma a priori. ¿Sí? Podríamos decir que uno adviene a esa diferencia, pero no viene dada a priori. Y en eso, en general, todos los psicoanalistas estaríamos de acuerdo. Lacan va a plantear que esa diferencia puramente imaginaria, digamos, entre una adentro y una afuera, porque la topología lo subvierte, banda de Möbius, toda la topología lacaniana subvierte esa idea. Lo que estos autores plantean es que es necesario para la conformación de un yo, incluso de un cierto sentimiento de sí, que no sea caótico, angustiante, con miedos al derrumbe, con una desestabilización permanente, que se den ciertos procesos que implican no solo elementos escópicos, sino también elementos de contacto con esa alteridad encarnada.
Por algo se va a hablar de los cuidados, del handling, del modo en que tú eres mudado, del modo en que eres acunado, del modo en que eres contenido, del modo en que eres hablado, no solo los significantes que circulan. Y que eso va a constituir piel, como una cobertura donde se va a alojar el yo. Pero esa piel ya no es la piel de la epidermis, es una piel regalada por la introyección de ciertas funciones de cuidado del otro. Cuando no se da eso, es que se dan configuraciones psicopatológicas muy primarias para estos planteos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? En el lacanismo muchas veces se asume que cuando un bebé nace y hay una madre, supongamos madre como función, bebé como también como conjetura, pero bueno, lo voy a hablar así en términos bien imaginarios, hay una madre y un bebé. ¿Dónde se aloja ese bebé en el estadio primero, digamos, seminario 3, 4, 5 de Lacan, respecto del deseo materno? El bebé sería el falo imaginario de la madre. ¿Se acuerdan de esta idea de mutua completitud imaginaria, ¿no? La madre aún no estaría castrada, puesto que el bebé la completa, y el bebé se identifica con el deseo del otro, es decir, con su falo imaginario. Y eso muchas veces en Lacan, bueno, y si no se sale de ahí, bueno, uno es objeto de goce del otro, por caso de la madre, se produce el estrago materno, si no aparece la interdicción del falo, el nombre del padre, etc., ¿no? Y ahí se generaría un gran estrago, pero se asume como tal que esa madre va a amar a ese bebé y que va a ocupar el lugar de falo imaginario para ella. Eso es un axioma. Me parece a mí que, por ejemplo, para no ir más lejos, para Winnicott eso no es un axioma. No es algo que esté dado, que el bebé se va a ubicar ahí. Es decir, hay madres, por ejemplo, cuando André Green trabaja el complejo de la madre muerta, la madre no inviste al bebé, no lo ve, está en otro lugar psíquico. Y ese bebé no termina de advenir nunca a la vida. Entonces, ahí se dan estragos en la constitución del yo, la constitución de lo imaginario, que no tienen que ver solo con el estadio del espejo, o al menos como se lee canónicamente el estadio del espejo. Tiene que ver con cómo la alteridad hace cuerpo con el otro en esa sensorialidad y en esa fenomenología de la presencia, de una alteridad en cuidados de ese bebé. Eso hace cuerpo, eso hace tridimensionalidad también, y eso genera un sentimiento yoico que no está dado a priori. Entonces, no habría que asumir que porque nace un bebé necesariamente se completa en el deseo materno y la madre lo desea y entonces se da eso. Y el único problema que puede ocurrir es que después no se dé la castración del otro. No. Quizá hay que trabajar también sobre ciertas configuraciones en las que ese primer estadio de encuentro no se produce. Y precisamente entonces habría que poder trabajar en una clínica que también albergue la posibilidad no solo de destituir el efecto engañoso del yo, sino de ayudar a construirlo como un alojo imaginario necesario para otras cosas, digamos, ¿no? Me parece que en general esto no está tan considerado, estas fisuras yoicas, estas fisuras imaginarias, que atestiguan muchas veces infancias tempranas traumáticas, abandonos prematuros, depresiones maternas, me parece que no está tan conceptualizado. Me puedo equivocar, yo estoy opinando, estoy haciendo una operación de lectura entre otras posibles, pero esa es un poco mi tesis, ¿sí? Que la idea de cuerpo representacional, esto también lo trabaja Pierre Olanier, por ejemplo, Zaira, ¿no? De que uno adviene al proceso primario freudiano no está dado de antemano, ¿sí? Se necesitan ciertos elementos básicos de metabolización de la experiencia corporal para que recién se dé una mínima elaboración imaginativa y pueda producirse sueños, etcétera, etcétera. Sin lo cual, tú tienes desgarradura del cuerpo biológico simplemente porque no se alcanza siquiera lo mínimo del aparato psíquico. Yo sé que esto es difícil ponerlo a hablar directamente con la teoría de Lacan. Yo no tengo ningún punto de llegada todavía ni cercano en esta investigación. Creo que me puedo encontrar con contradicciones y después pedirles volver al bucle a desdecirme en esto. La vuelta, la segunda vuelta. Pero sí, bueno, estaría bueno ese bucle. Pero me parece que es un área de experiencia, diríamos, con Winnicott, que es necesaria.
Porque de lo contrario se piensa al psicoanálisis solo como instancias enunciativas, ¿sí? Bueno, está la posición del analista, el sujeto supuesto al saber, el discurso, y da lo mismo, el olor, la cualidad, el tono, la frecuencia, el gesto. Claro, me parece que a mí que decir que eso es lo real, yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso, ¿sí? Eso es imaginario. Lo que yo estoy restituyendo es la dignidad de lo imaginario en el proceso clínico, sobre todo en algunos casos que podríamos llamar a grosso modo no neuróticos. Esa es mi tesis. Y para eso, echar mano a otras teorías que se han detenido en la cuestión de la constitución de la piel y del yo, me parece valioso a lo menos. Y me surge esta pregunta, que si bien, bueno, bienvenido es la segunda vuelta de bucle de este bucle, pero me surge esto, o sea, ¿qué consecuencias clínicas podría tener para el lacanismo o para los estudiosos de la teoría de Lacan? ¿Qué consecuencias clínicas puede tener no considerar esto que nos comentas para el quehacer del analista? ¿Qué consecuencias pudiéramos pensar? Bueno, yo creo que consecuencias bien nefastas. Es decir, yo no he tenido pocos casos de personas que han llegado a consultar, quizás por experiencias más millerianas, ¿no? Pero donde lo que hay que hacer es desestabilizar el sentido, destruir al yo imaginario, donde la interpretación justamente disloca el sentido y donde el analista juega al muerto y no dice nada. Y por ahí el paciente viene reangustiado, necesita cierta vectorización imaginaria, necesita cierta cualidad de experiencia que no ha tenido jamás en su vida, como que alguien lo mire, lo trate con respeto, haga un clima emocional afectivizado, eso jamás lo ha tenido en su vida. Y me parece que el lacanismo, en una lectura rápida, esto yo no culpo a Lacan de esto, me parece que puede derivar en una clínica cínica y estúpida muchas veces, que no da cuenta de estos sufrimientos, donde el yo tiene algo que decir. Y el cuerpo en esa dimensión imaginaria, que no es solo imagen, es sensorialidad, es tridimensionalidad, creo que impacta en una clínica. Y muchas veces vienen personas, digamos, a sanarse de su terapia lacaniana, digamos, ¿no? Y eso no significa que la dirección de la cura no esté dada por el significante, la estructura simbólica, que no se piense al inconsciente como el discurso del otro, y todo esto que sabemos, ¿no? No, a mí no me parece, al menos a priori, hasta ahora, ni políticamente incorrecto, ni epistemológicamente inviable pensar en eso. Por ahí hay casos donde esto ni entra, ¿sí? Donde efectivamente la cuestión de registro simbólico, etcétera, se adviene, digamos, como algo necesario, dado, y la desestabilización del sentido construido por lo imaginario yoico, efectivamente es algo que estabiliza la neurosis, y eso habría que poder de alguna manera dislocarlo. Estoy absolutamente de acuerdo con eso, digamos, ¿no? La clínica en general circula por esa vía. Lo que estoy diciendo es que quizás no siempre, o quizás se necesitan ciertas operaciones del analista, o cierta cualidad del analista, para que se den condiciones de posibilidad para trabajar con aquello que nosotros solemos pensar que es el trabajo. Creo, no estuve en la clase de ellos, pero Lara, que es la de la plataforma Big Data, con Juan Manuel Martínez, venían trabajando sobre la idea de fisuras yoicas. Yo no les pude escuchar, pero intuyo que algunas de sus reflexiones también irían por esta vía. Así que también voy a hacer referencia a ellos para ver si estamos pensando cosas similares o no. Sí, a ver, tú dijiste algo valiosísimo, ¿no? El mutismo del analista, heredero de una tradición bizarra, ¿no? Del lacanismo. Cuando también, digamos que hay, ¿sí, no? Cuando digamos que Lacan precisa también la cura como el acto del decir del analista, ¿no? Fíjate que ese encuentro exactamente con algo que se presenta en el consultorio tenga que ver con ese acto del decir que está atravesado por la lengua, es lenguajero, ¿no? Un saludo,
eso es lenguajero, que me parece que ahí es donde uno tendría que establecer que eso que uno hace como un acto, el decir, atraviesa todos esos avatares que tú cuentas, ¿no? Es decir, esas fallas, esas fisuras simbólicas ya, ¿cómo decirlo? Ya atravesadas ahí, y que en una clínica exactamente donde no se posiciona esa política, ese índice político también, uno puede acabar ahí atrapado y no hacer nada con eso, es decir, un perpetuo silencio, ¿no? Bueno, no hay que hablar, no hay que agujerear todo, y uno dice, bueno, ¿a qué vengo aquí entonces, no? Que ese es otro tema, es como decías tú, el tema del agujero, ¿no? Parece que es una crítica bien importante. Agustín Palmieri tiene un texto hermoso sobre el porvenir del lacanismo, y ahí aparecen varios vicios teóricos, que son buzones que se han comprado, que es como, parece que se tiene que ser así, que también, digamos, en los estudiantes de psicología y de psicoanálisis, sobre todo, es, digamos, lo primero que uno tiene que empezar a veces por desestimar todos esos buzones, ¿no? Porque si no, parece que se caen en cuenta de algo que termina, como decíamos todos los tres, en un tema político, de una lectura adversa, hasta políticamente incorrecta. Qué importante estar estudiando, revisando, seguir investigando esto, porque si no nos volvemos políticamente incorrectos, ¿no? Nos volvemos el típico analista del consultorio, ¿no? Un analista que no dialoga con nadie, cerrado, ecléptico en el consultorio, recibiendo todo el día pacientes, no dialoga con colegas, menos dialoga con otras disciplinas porque se enoja, se toma mal lo que le dicen, ¿no? Es algo que el lacanismo ha embarazado terriblemente, ¿no? Y me parece que es algo que es muy importante que tú lo tomes y que lo traigas así, porque, y lo retomes en el diálogo, porque termina siendo un cuerpo teórico incorrecto, ¿no? Problemático, es más infértil, estéril. Creo que todos sabemos ahí, por ahí cómo van esos tiros, y que digamos una lectura, un generar un nuevo texto con otros para producir nuevas invenciones, pues es necesario en el psicoanálisis, siempre, ¿no? La idea de que el psicoanálisis es un pensamiento vivo que no está nada hecho, donde tenemos un montón de problemas, ¿no? Pero a veces se estudia el psicoanálisis como si el psicoanálisis ya fuera algo, ¿no? Ya está hecho. Hay que leerlo, hay que estudiarlo, y ya hay que tener al paciente de tal manera, y uno descubre en la investigación que no, hay un montón de cosas donde están más bien bizarras, están... Bueno, eso es precisamente, Alan, imaginarizar al psicoanálisis, transformarlo en un cuerpo cerrado, ¿no? La idea de lo imaginario, como lo redondo, Bien. lo cerrado, lo sin fisura, que está ahí como sustancia para ser estudiada, y no como precisamente un cuerpo textual a ser producido sistemáticamente en su devenir, en su permanente investigación, ¿sí? Yo adhiero mucho a esa posición que tú estableces, y diría que para pensar esto en la idea de cuerpo en clínica, en la dirección de la cura, quizás pensando ya directamente desde Lacan, a mí hay algo que me interesa mucho. Yo creo que epistemológicamente en psicoanálisis debiéramos seguir al sociólogo Le Breton. Le Breton, para decirlo en castellano, en español, va a plantear que el cuerpo es más un vector de investigación y menos una realidad en sí, que es lo contrario de Occidente, ¿no? Para nosotros el cuerpo es un dato axiomático, es algo que está ahí. Después tú puedes decir cosas sobre el cuerpo, interpretarlo de todas maneras, pero está ahí. Es un dato. No. Le Breton va a decir, es un vector de investigación. Es decir, nosotros permanentemente debiéramos estar diciendo qué cuerpo habilitamos a través de este discurso. ¿Qué cuerpos en heterogeneidad? ¿Sí? Y hay debates políticos, ¿no? Por algo algunas feministas llaman mi cuerpa, por ejemplo. ¿Por qué cuerpa y no cuerpo? ¿Sí? Entonces, ahí hay índices re interesantes, y si el psicoanálisis no se pone a la altura de estos debates epistémicos, lingüísticos, políticos, bueno, la verdad va a seguir siendo, como ya decía Althusser respecto de las otras psicologías,
pura ideología, puro adoctrinamiento, normalización, digamos, ¿no? Entonces, la idea de cuerpo, quizá hay un cuerpo a producir entre analista y analizante. Así como se produce el sujeto, me parece que también el cuerpo es intersticial, es intervalar y es contingente. ¿Qué cuerpo se establece en esa dirección de la cura, en ese encuentro particular? Y ahí aparece la idea de cuerpo textual, ¿no? No todo texto, no toda palabra es una palabra, entendiendo que además palabra no es lo mismo que significante y no es lo mismo que letra, ¿sí? Esas distinciones conceptuales me parecen fundamentales, de lo contrario, se cree que el psicoanálisis solamente trabaja con la materialidad de las palabras, o que todas las palabras son significantes, Lo cuando que en digo es realidad el lo que digo y ya, psicoanálisis ¿no? es someter cualquier emergente a la pregunta por eso no significa en sí mismo nada. Tiene que ser puesto en cadena con otra cosa para producir efecto de sentido y de significación. Eso es trabajar con el significante. No es que, me da lo mismo tu olor, me da lo mismo si no viniste a sesión, como no, eso no está dicho, no entra. Eso también es textualidad. O sea, también el concepto de texto en psicoanálisis y de significante es mucho más radical de lo que solemos pensarlo. O sea, es una operación de lectura. No es algo sustantivo. Es una operación de lectura, es una hipótesis. Que habilita la adopta ignorancia, que habilita muchas cosas. Entonces, para mí, nosotros tenemos la responsabilidad, por decirlo en términos lacanianos, de producir un cuerpo textual susceptible de interpretación y susceptible de ser articulado en una lógica para un vector de curación, ¿sí? En el sentido clínico, digamos, de la palabra, ¿no? En ese sentido, vuelvo al materialismo lacaniano, ¿sí? De la materialidad de la letra. Pensemos que eso es una reflexión que viene de los diálogos con Marx, ¿no? Del materialismo histórico de Marx, el materialismo económico de Marx, ¿sí? Las ideas dialécticas de Marx. Bueno, lo que Lacan va a plantear es que nosotros somos proletarios del lenguaje, digamos. Somos gozados por el otro, pero estamos hechos precisamente de esa sustancia, que es la sustancia gozante, que no es otra cosa que el discurso del otro, hecho de significantes. Sí, ahí está, digamos. Parece reiterativo esto, pero se olvida, y ahí nos perdemos, y eso hace cuerpo. Sí, qué valioso cuando dice Lacan que el síntoma lo inventa Marx, ¿no? Ahí está. Tremendo, tremendo. Y esa reflexión la recupera Zizek, en fin, es un vector de análisis bien interesante. Entendiendo que el síntoma para nosotros siempre, más allá de cuál sea su modalidad de presentación, es una pregunta, ¿sí? Nosotros establecemos la hipótesis de lo inconsciente como saber no sabido, que nos permite echar a trabajar un dispositivo. Para algunos, ese dispositivo está más cercano a la hermenéutica, de que nosotros ya tenemos un conocimiento que explica por qué pasan ciertas cosas. Yo creo que el complejo de Edipo devino en eso, en una hermenéutica, que da claves de lectura. Si pasa tal cosa, bueno, complejo paterno, ¿no? Elección de objetos bajo la vía de la madre, ¿sí? Permite una hermenéutica. Pero si nosotros nos ponemos a trabajar más derridianamente o leemos al Lacan, digamos, ¿no? Como más acucioso en la topología, entenderemos que establecer una lógica sobre la textualidad es una cuestión bastante más compleja, que no tiene que ver con hermenéutica. Pero bueno, ahí aparecen otras posibilidades de hacer cuerpo que me parecen re interesantes. Que podemos destacar como una posible respuesta a la pregunta con la que arrancamos el bucle, ¿no? ¿Con qué cuerpo se trabaja en psicoanálisis? Y me gustó mucho cómo lo dices, que digamos con esto podríamos ir cerrando. Me gusta cómo lo dices. El analista, el analista y el analizante producen ese cuerpo textual. Ese sería el cuerpo del psicoanálisis, la producción del cuerpo textual entre ellos. Me encantó cómo lo mencionaste. Sí, sí, totalmente. Y en ese sentido, tal como plantea Alan y tú, con ese cierre, Zaira, tan preciso a mi entender, que a mí me tomó mucho trabajo y muchas palabras, a ti te tomó muy pocas, me encantó. Yo diría que el cuerpo siempre es una conjetura, ¿no? O sea, como el saber, está fisurado. O sea, ¿qué cuerpo? Ojalá no lo pensemos como, ya tenemos un cuerpo.
llegamos al cuerpo del texto. Entonces tenemos que trabajar, ¿no? Producción, tú lo dijiste muy bien, Zaira, ¿no? El cuerpo en ese sentido está susceptible al devenir, a la inmanencia de un cierto devenir a partir del materialismo de la letra, ¿sí? Por lo tanto, no es que el psicoanalista deberá hacer una conjetura de que, voy a trabajar con este cuerpo, entonces después opero con ciertas cuestiones, sino que permanentemente se está produciendo un cuerpo que va variando en conformidad el momento en que se esté trabajando. Así como va variando el sujeto, ¿no? Si el sujeto es un asunto producido entre significantes, uno no siempre está trabajando con el mismo sujeto. Quizás está trabajando con el mismo individuo biológico, que para la biología también sería una ficción, porque uno está muriendo sus células todo el tiempo. La ficción de lo individual se cae por todas partes, ¿no? Lo único que sostiene la ficción individual es la ideología. Pero yo diría que sí, que el cuerpo textual del proceso clínico se está produciendo permanentemente. Y creo que uno comete negligencias profesionales si es que desatiende aquello, ¿sí? Si es que tú sustantivizas, dices ya, este es el cuerpo, ya lo establecí, lo cierras, diríamos imaginariamente, y dejas de escuchar, dejas de intervenir, dejas de leer y dejas de escribir, que son operaciones necesarias para la dirección de la cura. Entonces, en ese sentido, es un cuerpo abierto que, para ir cerrando, diría, restituye la tesis fundamental del sujeto, que está entre saber y verdad. O sea, uno nunca tiene la verdad del cuerpo, a lo sumo produce efectos de verdad, pero el saber sobre el cuerpo siempre estará fisurado. Siempre será en ese sentido parcial. El cuerpo es tan metonímico como el deseo. Así es. Fabuloso. Pero bueno, se trata de hacer también, habitar un cuerpo menos sufriente, ¿no? O sea, de repente los analistas asumimos que esta cosa está dada y no la decimos. Y por ahí alguien dice, bueno, que el psicoanálisis de qué se trata, digamos, ¿sí? Entre otras cosas también se trata de un cuerpo menos doliente. Ajá. O de hacer con el dolor otra cosa también. Ajá, que es, digamos, donde el analista va puntuando, ¿no? Va parando, va interviniendo ese cuerpo, tampoco es algo que se tenga que ser infinito, ¿no? Y que el análisis tenga que ser infinito, interminable, ¿no? No, las puntuaciones permiten ir, construyendo o modificando un cuerpo inicial, hablando de un cuerpo como inicio de un proceso, ¿sí? Un cuerpo a la mitad del tratamiento y el cuerpo al final, ¿no? Un cuerpo en transformación, en modificación, pero un cuerpo textual. Totalmente. En todo caso, esto que voy a decir es muy banal, pero creo que no está de más plantearlo, que nosotros también con nuestras teorizaciones, muchas veces hay pacientes que están también adoctrinados en el psicoanálisis, ¿no? Y es como una golosina. O sea, yo recuerdo tiempo atrás que un paciente me planteaba, un analizante me planteaba que tenía cierto dolor en el cuerpo, entonces empezaba a asociar que el padre, que acá, y me dejó mi novia, entonces somatizo. Y yo lo mandé a hacerse exámenes y tenía cáncer. Le dije, está bueno, asociemos, pensemos, ¿sí? Significante, bla, bla, bla. Y efectivamente, no es excluyente, no es que no, dejemos de hacernos la pregunta, digamos, sea cual sea el emergente corporal, sea más ligado al saber de la medicina, o sea una lesión de órgano que no tiene nada que ver con la anatomopatología, pero está bueno establecer que a veces ocurren cosas que también dialogan con otras materialidades y que requieren intervenciones que no son solo psicoanalíticas. O sea, con psicoanálisis no curas el cáncer. O sea, hay límites epistemológicos, lo cual no significa que no sean temas anudados o que ese cáncer no pueda uno concebirlo clínicamente, teóricamente, como un efecto de una trama significante, ¿sí? No sería descabellado plantearlo. Cosa distinta es que no se haga exámenes. O sea, por caso su cuerpo biológico puede morir y entre medio, bueno, qué sé yo, te quedaste hablando del complejo de Edipo. Sí, también me parece a mí que hay una cierta responsabilidad en las epistemologías del cuerpo que permitan que uno tenga una apertura
a un lugar de no omnipotencia, sin perjuicio de que la teoría del significante explica la emergencia de un cierto cuerpo con el que hegemónicamente nosotros sí trabajamos, que puede hacer estragos con o sin lesión de órganos. Pero me parece que eso es crucial. Y la otra cuestión es que si bien es cierto, nosotros podríamos pensar que buscamos alivio sintomático, entre otras cosas, en la dirección de la cura, también nosotros tenemos una ética, una posición de lectura de la cultura, que diría que la evitación del displacer, la evitación del dolor, la evitación del duelo, la evitación, perdón, de los límites del yo, como omnipotencia, lo que decía Alan, ¿no? Del todo puedes, exitismo y toda esta cuestión, también nos posiciona frente a un cuerpo arrojado al mundo, diríamos, con Heidegger, ¿no? Un cuerpo que va a sufrir, un cuerpo que se va a tocar por los otros, que va a envejecer, un cuerpo que va a tener fluidos, un cuerpo que está arrojado al mundo. Yo creo que en el psicoanálisis hay una estética también, una ética y una estética y una política que habilita eso, la fisura, la condición de pérdida, el agujero, el duelo. Y esto no se trata de hacer una vanagloria, digamos, no existencialista del malestar, así como que el tipo que sufre es más profundo, no, y el tipo feliz, digamos, más superficial, no, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que muchas personas padecen de este mandato cultural al exitismo y a la felicidad individual que no hace más que culpabilizar por el dolor. Y esto no lo tocamos quizás en este bucle, pero la sobremedicación, la automedicación, el abuso de bebidas energéticas, de drogas, los regímenes de alimentación como la última verdad respecto de la salud, hablan todavía de este imperio de la res extensa como explicativa de todos los otros epifenómenos. Y el psicoanálisis se establece desde otra episteme. Sí, Eso no podemos dejar de discutirlo, porque esa es nuestra principal diferencia con los discursos de época. Sí, una posición ético-política que el psicoanálisis debería sostener, porque como decíamos, ¿no? A veces no se sostiene, pero me parece que el apunte tiene que ir hacia eso, ¿no? Que se sostenga eso. Qué hermosa manera de cerrar. Bien. Sí. Pues bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos y claro que te vamos a tomar esa propuesta. Hay un bucle 2 ahí, ¿no? En esto que decía Rodrigo al final, es otro bucle que son temas. Sí estaría, sí sería muy, pues sería un gusto para nosotros poder darle otra vuelta a este bucle, porque bueno, también es la investigación que estás haciendo y pues bueno, dejamos abierta la siguiente vuelta de bucle, para a lo mejor unos meses más, ¿no? Y volvamos a darle otro giro a esta, con las investigaciones a lo mejor que ya llevas avanzadas o con lo que todavía aquí quedó por decir o que se pueda seguir anudando después de que este bucle se salga al aire, ¿no? También, y lo escuchen otras personas y también lo volvamos a escuchar nosotros mismos, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. Gracias por acompañarnos, por compartir. Bueno, Alan, Zaira, muchísimas gracias por esta experiencia que disfruté mucho, así que encantado de volver cuando ustedes lo estimen y felicitaciones por vuestro trabajo, de verdad que es muy aportativo y permite hablar de psicoanálisis en términos tal vez coloquiales, un poco menos academicistas, pero trabajando temas que de todas maneras pienso que son de gran valor epistemológico para recoger uno de los significantes de este bucle. Así que un abrazo para México a través de este cuerpo virtual.